tiempo. Y qué gozo, hermanos, es poder estar en esta mañana con ustedes para poder compartirles la palabra del Señor. Estos versos que hemos estado llevando con el pastor en la carta de Segunda de Pedro son versos y capítulos que son de exhortación, pero también son de mucho ánimo, ¿no? Y lo que vamos a ir viendo hoy, continuando con los versículos que hemos estado estudiando, también son de mucho ánimo y también de exhortación, ¿no? Son llamados a la iglesia a vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir en esta tierra. Quiero invitarles, por lo tanto, hermanos, que puedan abrir la palabra del Señor en Segunda Pedro, y vamos a abarcar los versículos 11 al versículo 14 del capítulo 3. Entonces les invito, hermanos, que puedan abrir la palabra del Señor en Segunda Pedro capítulo 3, versículo 11 al versículo 14. En la medida que vayan encontrando, hermanos, les invito, hermanos, que puedan ponerse de pie para poder leer la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios en 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 al versículo 14. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Vamos a orar, hermanos. Señor, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos bendices, Señor, para poder estar aquí y haber cantado, Señor, cánticos a tu nombre. Y también, Señor, poder ahora abrir tu palabra, leerla, Señor, y escuchar, Señor, la explicación de ella y la aplicación para nosotros. Te ruego, Señor, que tú guíes este tiempo, que tú nos abras el entendimiento, Señor, nos ayudes a poder prestar atención a aquello que vamos a ver en estos versículos, Padre, y nos llene, Señor, de consuelo, pero también de exhortación, Señor. Si es que nuestras vidas, Señor, están viviendo de la manera que a ti no te agrada, Padre Santo, te encomiendo, Señor, este tiempo y la vida de mis hermanos, para que tú les ayudes, Señor, de manera física, Señor, y también espiritual. Les ayudes a prestar atención y también, Señor, a poder meditar y escudriñar aquello que se está hablando en estos versículos. Te ruego, Señor, que no nos conformemos con escuchar la prédica y podamos asentir a todo lo que estamos oyendo, Señor, sino que también nosotros podamos escudriñar, Señor, de manera responsable, Señor, y diligente tu palabra. También te encomiendo mi vida, Señor, porque ante mis debilidades, Señor, y las flaquezas que tengo, Señor, yo sé que solamente tú y tu Espíritu, Señor, puede guiar este tiempo para que tu palabra sea entendida, Señor. Por eso te encomiendo mi vida, Padre, para que tú hables por medio de mí, Señor. Te doy gracias por este tiempo que nos has bendecido para poder escuchar tu palabra. Te damos gracias por el día de hoy en el que tu pueblo se reúne. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos. Yo he titulado el sermón de hoy, una iglesia santa esperando a su Señor. Y eso es lo que vamos a hablar en estos versículos, del versículo 11 al versículo 14 del versículo 3. Pero quisiera hacerte una pregunta para empezar a desarrollar estos versículos. ¿Qué impacto o qué consecuencia debe tener sobre tu vida la información del fin del mundo? El pastor Gabriel ya nos ha estado exponiendo en esta carta detalles acerca del fin del mundo que nos da el apóstol Pedro en esta segunda carta.
Y por eso la pregunta es, ¿qué impacto o qué consecuencia debe tener sobre tu vida la información del fin del mundo? Y hablando en estos versículos, ¿qué consecuencia, cómo va a impactar en tu vida el saber de que el mundo un día va a ser destruido y que Dios va a renovarla, que Él va a terminar con el pecado y un día vamos a estar con Él? ¿Qué impacto eso está produciendo en tu vida al escuchar y al leer estos versículos? Esto es a lo que Pedro nos está llevando a meditar en estos textos que hoy hemos leído y que nos toca compartir. Pedro quiere que veamos la relación que tienen los hechos futuros con nuestro andar cristiano. Entonces, de eso es de lo que vamos a estar hablando. ¿Qué relación tienen los hechos futuros con nuestro andar cristiano? Como hemos visto en las prédicas anteriores expuestas por medio del pastor Gabriel, el apóstol Pedro, más bien, ha confrontado a aquellos falsos maestros que negaban el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pedro en versículos anteriores que ellos no solamente negaban el regreso de Jesucristo, sino que también estos falsos maestros se jactaban y se dedicaban a vivir vidas de una manera que no agradaba a Dios. A consecuencia de eso, Pedro, en el versículo 9, un versículo que ya hemos estudiado, él dice, el Espíritu Santo dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro está diciendo en esos versos que el Señor no está tardando en cumplir su promesa. Él va a llevar a cabo su promesa porque Él es un Dios soberano que tiene todo bajo sus planes. Pero también Pedro quiere recalcar algo, que Dios es paciente. La causa, quisiera leer un fragmento de un comentario que dice así, la cita dice así: la causa del retraso no está en la indiferencia o falta de atención de parte de Dios. Yace en la gracia y misericordia de Dios para con los pecadores. Les da tiempo para arrepentirse de sus pecados. Jesús regresará cuando la paciencia de Dios se haya agotado, cuando el tiempo asignado haya expirado y cuando el último creyente, aquel que ha sido amado desde antes de la fundación del mundo, haya creído en Cristo como su Salvador. No es el pecado humano, sino la paciencia divina, que no puede ser forzada, la que determina el retraso. Es el Dios soberano que misericordiosamente concede un intervalo para el arrepentimiento. Y eso es lo que Pedro nos ha venido diciendo en el versículo 9. Si consideramos lo que Pedro nos ha dicho en el versículo 9, podemos llegar a una conclusión. Qué maravilloso es ver un Dios que es tan grande y tan paciente al mismo tiempo. Qué maravilloso es la paciencia de nuestro Señor. Y podríamos decir, a la espera de que un pecador se arrepienta. Pedro, en la anterior sección que hemos estudiado con el pastor Gabriel, también deja por sentado que nuestro Señor va a volver, y junto con Él el juicio de Dios y la destrucción del mundo. En estos versículos, lo primero que nosotros vamos a ver es cómo debemos vivir a la luz del juicio de Dios. Y eso vamos a ver en los versículos 11 y versículo 12, cómo debemos vivir a la luz del juicio de Dios. Quiero volver a leer lo que dice el versículo 11. Ahí dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Entonces ahí Pedro nos está hablando de cómo nosotros debemos vivir a la luz del juicio de Dios. Lo que Pedro está diciendo en el versículo 11, hermanos, es: oigan, eso está diciendo Pedro, presten atención, porque lo que les acabo de decir no es para que ustedes lo guarden en un cajón de archivo y lo archiven ahí y lo tengan ahí guardado. La información que les he dado
No es para que ustedes se lo guarden. Muchas veces, o muchos de nosotros, tal vez tenemos vajillas guardadas en nuestra casa, que solamente las usamos en tiempos especiales. Tal vez cuando alguien nos va a visitar y es justo allí, o en algún acontecimiento especial, y solamente allí usamos esa vajilla. Lo que Pedro nos está diciendo es que no es de esa manera en la que nosotros debemos actuar con la información que Él nos ha estado diciendo acerca del fin del mundo. No es como esa vajilla que solamente lo sacamos en tiempos especiales, sino esta información es algo importante. Lo que Pedro nos acaba de decir es de suma importancia. No es algo que tú ni yo debemos tomarlo por alto. No es algo que debemos tomarlo a la ligera. Lo que les acabo de decir, dice Pedro, debe producir algo en sus vidas. Debe traer consecuencias en sus vidas. Lo que les acabo de decir debe generar cambios en sus vidas. Presten atención, escuchen, dice Pedro, puesto que todas estas cosas, versículo 11, han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, el mundo es un mundo corrupto a causa del pecado. Va a ser consumido por la santidad de un Dios vivo. Cuando Él se haga presente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ahí podemos decir lo que Pedro dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos y hermanas, ¿acaso el hecho de saber que nuestro Señor, nuestro santo Dios, nuestro Señor Jesucristo, que va a venir a juzgar el pecado de la humanidad, eso, hermanos, el entender ese hecho, no debería ser suficiente razón para movernos a vivir vidas santas y piadosas? Lo que Pedro nos quiere hacer entender, hermanos, es que la paciencia del Señor, esa paciencia que nos ha venido hablando en versículos anteriores, esa paciencia que se manifiesta esperando que los pecadores vengan al arrepentimiento, esa paciencia no es una licencia o un permiso para el ocio y el conformismo de su iglesia. Nosotros que hemos alcanzado o que hemos sido alcanzados por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, por esa paciencia en la que Dios está esperando a que los pecadores se arrepientan, no tenemos el permiso para que seamos ociosos y conformistas en nuestra manera de vivir delante del Señor. No, mis hermanos, lo que Pedro está diciendo en estos versículos es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo le había enseñado a él. Si buscamos Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51. Ahí dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, aquel cual su Señor ve, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que Pedro nos está diciendo es más o menos un eco de lo que él había escuchado de nuestro Señor Jesucristo en enseñanzas como las que vemos en Mateo 24. Entonces, hermanos, lo que Pedro está diciendo es: escuchen, entre tanto que esperamos a que el Señor regrese,
Es importante que cada uno de nosotros trabajemos en nuestra santidad. Debemos esforzarnos para mantenernos lejos del pecado. Debemos examinar lo que miran nuestros ojos. Debemos examinar lo que habla nuestra boca, lo que pensamos, lo que oímos. Debemos cerrar todas las puertas de nuestras vidas al pecado, con el fin de santificarnos para Dios, con el fin de que nuestras vidas sean el reflejo de lo que profesamos. Pero primeramente, y más importante, porque el Señor viene a buscarnos. Dios dijo, a través del apóstol Pedro también, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 16, sed santos, porque yo soy santos. En Hebreos capítulo 13, versículo 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el camino que Dios ha puesto y ha trazado para los hijos de Dios. Esa es la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos mientras estamos en la espera de nuestro Señor. ¿Cómo debemos vivir frente a la expectativa del juicio de Dios? Es viviendo vidas santas. En el versículo siguiente, en el versículo 12, Pedro nos va a indicar de qué manera, con qué intensidad más bien debemos prepararnos para la venida del Señor. En el versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. En estas primeras palabras, la anterior semana yo me hacía una pregunta, ¿no? Y mientras el pastor predicaba y veía estos versículos, pareciera que hubiera una contradicción con las primeras palabras que encontramos en el versículo 12. Ahí escribe Pedro, esperando y apresurándonos para la venida del Señor. Parece que Pedro por un lado nos manda a esperar y por otro lado nos está mandando a que nos apresuremos. Pero ¿qué es lo que quiere decir Pedro cuando dice esperando y apresurándonos? Eso nos muestra la intensidad que nosotros debemos tener cuando estamos esperando la venida del Señor. El primer término que nosotros encontramos ahí, o la palabra, esperando, no tenemos que entenderla de una manera pasiva. La idea, más o menos la idea que nosotros encontramos esperando y apresurándonos, es más o menos esta. Cuando nosotros recibimos la visita, una visita grata, estamos esperando la visita. Tal vez la visita de un familiar o de un amigo, de un ser querido. Y nosotros no simplemente esperamos. Muchos de nosotros, yo sé que es una costumbre que empezamos a limpiar. Empezamos a poner en orden las cosas. Porque queremos que esa persona se sienta cómoda en nuestra casa. Queremos que llegue a un lugar grato. Entonces, esa es la idea cuando Pedro nos dice esperando y apresurándonos. No solamente esperamos, en otras palabras, sino también actuamos mientras esperamos, en consecuencia de lo que estamos esperando. Esperamos con ansias esa visita y esperamos recibirle bien. Eso denota estas palabras que encontramos en el versículo 12. Y tal vez de una manera clara, en otra versión de la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, ahí el versículo 12 empieza diciendo, esperando ansiosamente. Entonces lo que Pedro nos está diciendo es, hermanos, el conocimiento de la venida del Señor debe despertar en ustedes un anhelo, debe despertar en ustedes un deseo de que ese día llegue. ¿Y saben por qué? En ese día Dios va a erradicar toda la maldad. En ese día Dios va a dar a cada uno su justa retribución y va a poner a cada uno donde le corresponde. Tal vez has tenido la actitud de muchos falsos maestros que Pedro nos ha expuesto anteriormente y has estado negando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sabes, no importa con cuánta intensidad tú hayas estado negando su regreso e inclusive su existencia.
Él va a hacer eso. Va a poner a cada uno donde le corresponda. No importa cuánto te esfuerces en negar su venida, Él lo va a hacer. Hasta aquí Pedro nos lleva a comprender cómo debemos vivir a la luz del juicio de Dios. Cómo el juicio a los incrédulos debe llevarnos a nosotros a vivir vidas santas y piadosas. Al llegar al versículo 13, nosotros podemos ver un segundo punto. Pedro ahora va a hacer un contraste. Por un lado, ha hablado de cómo nosotros debemos vivir como cristianos a la luz del juicio de Dios. Y el contraste que hace a partir del versículo 14 es de cómo debemos vivir los cristianos a la luz de las promesas de Dios. Y ese es el contraste. ¿Cómo debemos vivir? Pedro nos ha dicho cómo debemos vivir a la luz del juicio de Dios. Y ahora a partir del versículo 13 nos va a decir cómo debemos vivir a la luz de las promesas de Dios. En el versículo 13, el apóstol Pedro dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pedro nos está diciendo: nosotros, hermanos, hemos alcanzado una fe igualmente preciosa. Nosotros, hermanos, los amados, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas. Quiero que notemos algo, hermanos, en este versículo. Estas promesas que Pedro está exponiendo en el versículo 13 no es para cualquier persona. Las promesas de Dios es para nosotros, aquellos que hemos sido amados, que hemos sido alcanzados por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegamos a este pasaje, hermanos, las promesas de Dios tienen que ser para nosotros de gran gozo y esperanza. Como cristianos ahora, no necesitamos tener miedo cuando nos enteramos de ese fuego venidero que va a destruir la creación. Nosotros ahora tenemos en Cristo comunión con el Padre. Le pertenecemos a Él. Sabemos que Él en ese día nos va a guardar. Tenemos sus promesas que nos dan una doble confianza. Dios no nos va a destruir, no solo porque le pertenecemos a Él, sino también porque Él nos los ha prometido. Cuando escuchamos que Dios va a hacer cielos nuevos y nueva tierra, quizá hoy no lo podamos comprender. Tal vez hoy como cristiano tú estás muy acostumbrado a esta creación en la que estamos. Tal vez te has adaptado tanto y has olvidado que simplemente aquí nosotros somos extranjeros y peregrinos. Que hay una patria celestial que se nos ha prometido en Cristo Jesús, que no se puede comparar con este lugar y con todas las alegrías y gozos que nosotros podemos experimentar en esta tierra. Y quiero que no solamente pienses en cosas que son seculares. Quiero que pienses inclusive en cosas que tú disfrutas aquí en la iglesia. Hermanos, cuánto gozo yo sé que muchos de ustedes experimentan cuando se congregan domingo tras domingo. Realmente es un momento especial donde el cristiano puede disfrutar de la comunión con sus hermanos. Y mientras canta los cánticos, los himnos, las alabanzas, es como un pedazo del cielo que puede experimentar mientras escucha las voces de los hermanos como si fueran de ángeles, aunque seamos desafinados. Tal vez has vuelto de mucho tiempo a la iglesia y has tenido esa experiencia hoy, en esta mañana. ¿Saben? Si tu corazón se regocija al estar aquí, en esta casa de oración con tus hermanos en comunión, quiero que entiendas, hermano, que eso es el 0.01% de aquel gozo y alegría y comunión que se va a disfrutar en esos cielos nuevos y tierra nueva. No se puede comparar inclusive el gozo que nosotros tenemos aquí en la iglesia con ese lugar donde Jesucristo va a morar. Tal vez nos cueste comprender cómo Dios va a hacer esto en el final de los tiempos. Él hará cielos nuevos y tierra nueva. Quiero que miremos una visión, pero no es mi visión, sino es la visión del apóstol Juan,
cómo él narra este hecho en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21 dice, versículo 1 al 4, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el mismo capítulo más adelante, en el versículo 22 al versículo 27, dice el apóstol Juan, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará a ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Qué maravillosa visión, hermanos, que el apóstol Juan nos da acerca de ese lugar. Qué maravilloso es poder contemplar y alcanzar, aunque sea por las palabras del apóstol Juan, y ver esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Qué maravilloso, hermanos, ahora, al escuchar esta realidad que el apóstol Pedro nos da y complementa el apóstol Juan, es poder vivir a la luz de nuestro Señor Jesucristo y su regreso. Podemos gozarnos, hermanos, y esperar en nuestro Señor Jesucristo. Lo más maravilloso que Pedro nos dice en el versículo 13 es que en esa creación, en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, ahí dice Pedro, allí morará la justicia. Déjame preguntarte algo, hermano y hermana. ¿Cómo son tus obras delante de Dios? ¿Amas la justicia? ¿Te gozas en la justicia? ¿Amas ver la palabra siendo cumplida en tu propia vida? Pedro nos exhorta a vivir a la luz de esa gran realidad que refleja la promesa de Dios. En el versículo 14, Pedro nos va a hacer un llamado consecuente a esta promesa que nosotros hemos visto en el versículo 13. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Ahí encontramos el llamado del apóstol Pedro a vivir consecuentemente a la promesa que hemos recibido en el versículo 3. Él dice, mientras esperamos a que se cumplan estas promesas, nuestro llamado es ser hallados sin mancha e irreprensibles. Estas palabras que encontramos en este versículo 14 es el contraste de los falsos maestros. Ellos viven en su inmundicia, viven en sus manchas. Por causa de eso ellos van a ser reprendidos. Lo último que nosotros encontramos en nuestros versículos de estudio termina diciendo, en paz.
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, hermanos, podemos estar confiados en nuestra salvación. Dios no nos va a destruir, porque Jesús, aquel en quien nosotros hemos creído, ha cargado sobre Él todos nuestros pecados y nos ha otorgado su justicia y nos ha dado paz. Unos versículos que nos hablan acerca de eso encontramos en Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 1 y 2. Allí el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Toda nuestra paz, hermanos, viene de Cristo. Toda esa paz ha sido otorgada en una cruz. La paz que podríamos sentir en nuestro corazón no es producto de aquello que pudiéramos haber hecho. Hace 2000 años, hermanos, el Cordero de Dios fue inmolado en una cruz. Él fue obediente en todo aquello que tú y yo no pudimos ser obedientes. Y allí en aquella cruz del Calvario nosotros hallamos justicia y hallamos paz. Si tú, hermano, y si tú, hermana, has recibido la gracia de que tus ojos sean abiertos y puedas ver la inmundicia de tus pecados en tu corazón y te has arrepentido de ellos y te has aferrado con todas tus fuerzas de aquella cruz y de Jesús, quien es capaz de perdonar todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Es vital, hermano y hermana, frente a estos versículos que Pedro nos ha expuesto, es vital que tú recuerdes siempre que hoy vivimos en el ya del perdón absoluto si tú has creído en Cristo, si tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces el perdón, hermano y hermana, no es algo que debes esperar que se te conceda. No, es algo que ya se te ha sido otorgado y logrado. No tienes que preguntarte si serás perdonado o no. No necesitas preguntarte si el proceso del perdón va a ser exitoso o no. ¿Por qué? Porque tu perdón completo y final fue realizado en la cruz de Jesucristo. El sacrificio perfecto del Cordero intachable satisfizo los requisitos de un Dios santo, justificándote y librándote de la penalidad de tus pecados. Entonces, nunca tienes que preocuparte pensando si Dios te llegará a rechazar. No necesitas esconder tu pecado, sino confesarlo. No necesitas hacer algo para obtener el favor de Dios. No necesitas esconder tu culpa o esconderte en ella. No necesitas pretender que eres mejor de lo que eres. No necesitas argumentar a favor de tu justicia propia. No necesitas tener miedo a ser expuesto. No necesitas comparar el tamaño de tu pecado con el pecado de otros. No necesitas aquí en la tierra, si tú tienes a Cristo, tener que publicar tu justicia para que todos lo vean. No tienes que preguntarte si Dios alguna vez se va a cansar de tus faltas. Todos estos ejemplos que doy, hermanos, es contrario al Evangelio, ya que en Cristo han sido perdonados completamente todos nuestros pecados si hemos creído en Él. Pero frente a estos versículos que Pedro nos da y esta gran realidad que Él nos está hablando, también nos está exhortando a nosotros, que también es vital, hermano, que tú que has sido perdonado de todos tus pecados en Cristo Jesús,
Estás en el todavía no de tu restauración final. Sí has sido perdonado por completo. Y puedes gozarte en eso, puedes regocijarte. Pero todavía no has sido transformado por completo a la imagen de Cristo, que esa es la meta. Es decir, el pecado aquí en la tierra aún mora en ti, aún mora en mí. Hay una guerra que se está librando en nuestros corazones. Vivimos en un mundo que aún sigue en ruinas y el peligro espiritual, hermanos y hermanas, aún nos acecha, porque no hemos sido transformados por completo a la imagen de Cristo. La cruz de Cristo garantiza que todas esas cosas van a ser restauradas, pero todavía no lo han sido. Así que sumérgete en el perdón completo que has recibido en Cristo. Disfruta de Él, pero no te permitas vivir una vida, vivir de una manera necia. Hay un peligro latente, el pecado que mora en ti y la tentación que ronda a tu alrededor, y el llamado de Pedro. En esos dos puntos que hemos visto en esta prédica es: vive una vida santa y piadosa, y para eso necesitas desesperadamente de la gracia de Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias por la mañana que nos has dado, Señor, de poder abrir tu palabra. Gracias porque frente a cualquier situación, Señor, que estamos pasando en esta tierra, podemos gozarnos, Señor, de aquella promesa, de esa esperanza bienaventurada de la cual nos habla, Señor, tu palabra. Y podemos ver, Señor, con esperanza el futuro y con gozo, en que tú, Señor, un día vas a regresar por nosotros y vas a terminar, Señor, aquella obra que tú has empezado. Señor, te ruego que frente a estos versículos que el apóstol Pedro nos ha expuesto, del versículo 11 al 14, también nosotros como cristianos podamos descargar, Señor, el peso de condena que muchas veces sentimos, Señor, cuando pecamos. Y en lugar de eso, Señor, podamos coser una y otra vez a los pies de la cruz, Señor, y entregarlos a ti y confesarlos, Señor, a ti con arrepentimiento genuino y sincero, Señor, delante de ti. Y que también, Señor, podamos entender que en esta vida, Señor, tú nos has llamado a vivir de manera santa y piadosa. Te ruego, Señor, que frente a la expectativa de que un día el juicio va a caer, Señor, sobre el pecado y va a destruir todo aquello que ha ido en contra de ti durante toda la historia de la humanidad, Señor, nosotros podamos recibir la advertencia de que el pecado tiene un fuerte castigo de parte de un Dios santo y justo. Y con temor y reverencia seamos guiados a vivir santa y piadosamente. Pero que también, Señor, frente a la realidad de las promesas y una esperanza bienaventurada que nos espera, Señor, nosotros seamos animados y movidos con gratitud, Señor, y alabanza y gozo a vivir también vidas santas, reconociendo que ante nuestros pecados, Señor, y nuestras fallas, nosotros debíamos ir a un juicio eterno. Pero tú, Señor, por tu misericordia en tu Hijo, te ha placido alcanzarnos, Señor, por tu gracia y sacarnos de ese hoyo tan oscuro. Ayúdanos a vivir de una manera agradecida a ti, viviendo vidas santas y piadosas delante de ti. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das para poder abrir tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y te encomiendo sus almas, Señor, sus vidas, para que tu Espíritu Santo siga obrando, Señor, en ellos durante la semana. Que ellos puedan, Señor, escudriñar tu palabra en el pasaje que hoy hemos abierto, pero también, Señor, en los devocionales que cada mañana ellos realizan, Señor. Alimenta, Señor, sus vidas para que el pecado, Señor, y toda malicia y toda mancha que hay en ellos, Señor, sea erradicado de ellos cada día más,
y ellos sean transformados más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo que nos das, y hemos orado en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.